A la iglesia realmente le interesó, a la iglesia presbiteriana en Estados Unidos le interesó mucho el trabajo en Guatemala. Ellos ya vieron que sí se podía, porque don Eduardo Haymaker ya regresó, él volvió a Guatemala después, a diferencia de John Clark Hill. Pero les interesó mucho el trabajo en Guatemala y ya le pusieron un poquito más de atención. Y así fue como hacia el año 1903, ¿verdad? Mandaron un misionero que realmente fue el que consolidó ya ese primer trabajo de inicio que se había hecho. Ya pues entonces ya conocía él a personas, especialmente tal vez de las colonias extranjeras, ¿verdad? De la colonia extranjera, gente que era cristiana, más los que ya se habían convertido los han de haber buscado, ¿verdad? Y empezaron a consolidar un nuevo trabajo, como realmente el templo ya estaba, ¿verdad? Y entonces mandaron a varios misioneros y entonces ya empezaron ya también a abrir, ya pensaron también en la expansión de Occidente. Vinieron varios misioneros, unos fueron a Quetzaltenango y aquí en Guatemala, en nuestra iglesia, se quedó el hermano William Allison. Y como les había repetido en la parte anterior, todos le españolizaban el nombre, decían Don Guillermo, ¿verdad? Él sí vino con su esposa que se llamaba Corina Hayes y con sus aparentemente con dos hijos, porque vi una foto que me compartieron de la Sociedad Presbiteriana de Historia de Estados Unidos y me dijeron que lo único que tenían de él era esa foto y está él con su esposa y sus dos hijos, un varón y una niña. Él vino a trabajar y yo le noto que él tenía bastante entusiasmo realmente por la obra en Guatemala, ¿verdad? Y veo también que él era educador, le gustaba mucho la educación. Y entonces bajo ese pastorado, él procuró siempre conseguir fondos para ir viendo qué hacía, ¿verdad? En ese tiempo, bueno, quiero decir también que su esposa Corina Hayes era hija de un médico. Y entonces tal vez por eso le dijo a la iglesia que se hiciera una clínica aquí en la iglesia. ¿Quién iba a decir que esa clínica, ¿verdad?, después dio lugar a que se fundara el Hospital Americano, allá en la zona 2, que durante mucho tiempo, hasta principios de los años 60, fue parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana, la Iglesia Presbiteriana en Guatemala. Pero cuando fue la integración que le llaman, o sea, cuando se empezó a pasar el trabajo a manos nacionales, ese hospital no lo dejó la misión, sino que lo vendieron a manos privadas y me parece que el dinero fue para algún programa pro salud o algo así dentro de la Iglesia Nacional. Eso fue la clínica, pero también, por ejemplo, durante ese pastorado se fundó el Colegio La Patria, alrededor de 1912. ¿Y quién fue? Fue idea del hermano Allison. Él estaba comprometido a lograr un colegio y tocó puertas allá en Estados Unidos y no conseguía los fondos. Y entonces él ya como que estaba tratando de dejar la misión aquí porque no encontraba realmente respaldo financiero para todos los proyectos que él quería hacer. Pero según leí en la historia, la que lo ayudó mucho en ese sentido fue su esposa Corina Hayes, de un empresario en Estados Unidos, McDowell creo que era apellido, consiguió fondos para construir el Colegio La Patria de Guatemala. También consiguió fondos y en la historia también se habla de un colegio industrial evangélico. Otra de las ilusiones de él fue tener siempre un boletín, un periodiquito, y se fundó Guatemala News, que era en inglés, y El Mensajero en español, pero para eso que hicieron una imprenta aquí en la iglesia, ¿verdad? Esta estaba ubicada aquí, a la par, ¿verdad?, de Estaria, en el antiguo templo, ¿verdad?, de Estaria. Y desde ahí se editaban.
Y ahora yo me pregunto por qué no habían boletines de la iglesia en esa época. Y es porque ellos sacaban periódicamente esos dos boletines. El Guatemala News era de plano que una forma de manifestarle a los ofrendantes y a la misión en Estados Unidos el trabajo que se estaba haciendo. Y El Mensajero era un periódico interno que seguramente también tenía connotación evangelística e informativa. Pero no hay boletines de la época de él y por eso cuesta un poquito, ¿verdad?, documentarlo. Entonces, salvo, digamos, algunas cuestiones históricas que están en el libro de las bodas de diamante y otras que se consiguen, no podíamos conseguir otra información. Ahora, hubo un hecho realmente que fue lamentable en esa parte de la consolidación, y fue que todo el esfuerzo que se había hecho se vino al suelo en 1917, a final en diciembre, porque hubo una secuencia de terremotos en Guatemala que afectó toda, creo que fue toda la República, o al menos haber sido aquí en la capital, ¿verdad? Y parece que fueron repetitivos entre finales de 1917 y principios de 1918, por eso se llaman los terremotos, ¿verdad?, de 1917 y 1918. ¿Y qué pasó ahí con esto? No con este, sino con el anterior templo. Lo que sucedió fue que el templo quedó en ruinas. La imprenta que él tenía aquí se vino al suelo y le cayó todo encima. Imagínense cómo se podía sentir una persona así, ¿verdad? El Colegio de la Patria también, el segundo nivel, se le derrumbó. Y la verdad es que como que él ya estaba pensando salir de aquí de Guatemala, irse ya decepcionado de que todo lo que había hecho durante 1903, casi prácticamente 14 años, se había venido al suelo. Él era así muy, pero seguramente su esposa otra vez haber intervenido ahí, ¿verdad? Y Dios, por supuesto, la mano de Dios. Lo exhortaron a luchar realmente de nuevo, y como pudo volvió a conseguir fondos para reconstruir el Colegio de la Patria. Pero en ese interín, ¿qué pasó? Que a los alumnos y a los maestros los mandaron a Quetzaltenango, donde no afectaron los sismos, ¿verdad? Mientras reconstruían el colegio aquí, ¿verdad? Y aquí, pues, en esta parte, nosotros ya ¿cuántos templos de adoración hemos visto? En el inicio hubo un lugar de adoración allá en la 8ª Avenida, allá en Secay, fue el primero. El segundo fue el templo que hicieron aquí, ¿verdad?, el que se derrumbó con el terremoto. Pero entre eso y ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces la historia dice que él aquí construyó un templo de madera y lámina, supongo yo, pero ese es de 2 aguas, ¿verdad?, de 2 aguas. Y ahí se reunían los miembros que habían en eso, mientras miraban qué hacer con esto. El templo es de 1919, pero realmente en esa fecha, en 1919, lo han de haber empezado a construir. Lo que quiere decir que por lo menos un año y posiblemente un par de años, pasaron reuniéndose en ese otro templo provisional de 2 aguas. ¿Cuántos llevamos ya? 3, ¿verdad? O sea, que este no es el segundo templo, realmente es el cuarto, ¿verdad? Es decir, el segundo templo formal, pero es el cuarto. Entonces él luchó, él se sentía un poquito afectado emocionalmente por todo lo que le había pasado, pero logró conseguir fondos para construir realmente el Colegio de la Patria, para reconstruir este templo, y la imprenta ya no lo logró, la logró reconstruir igual como estaba, pero sí logró rescatar algunas de las piezas de la imprenta y la logró volver a poner en funcionamiento. Él inauguró, estando él todavía, entonces dejó inaugurado este templo en una placa que está allá afuera, que esa placa que está allá afuera dice 25 de diciembre de 1920. O sea que prácticamente fue el día de Navidad que inauguraron el templo de ese año, 1920. En cuanto al templo, pues él lo inauguró en
con características antisísmicas, según me contaba el pastor Mardoqueo Muñoz, ¿verdad? Este templo es parecido a muchos templos antiguos que existieron o existen tal vez de repente algunos en Estados Unidos. Y el rumor es que ahí adentro de la placa están los planos, pero sí fue hecho con características antisísmicas y con la creencia de que esta iglesia iba a crecer por el ministerio que se tenía. A tal grado que si ustedes pueden ver, por ejemplo, en el anexo del templo hay unas cortinas que ustedes ven ahí que se abren cuando, especialmente se abrían antes en el segundo servicio. En tiempo del hermano Mardoqueo Muñoz, la iglesia solo tenía un servicio en la mañana, y durante el ministerio de él la iglesia empezó a crecer, y resultó que ya no cabían en el templo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la primera opción? Abrir un anexo. Pero decía, ¿cómo van a romper el templo? No tengan pena. Esas paredes fueron hechas a propósito de Bajareque para poderlas habilitar en caso de tener que expandir el templo. Ahora, ¿qué pasó? El hermano Allison logró rescatar el templo y se construyó este segundo templo formal, y con esa placa. Pero al siguiente año de que se inauguró, él dio no sé si dieron por finalizado su periodo pastoral o él renunció y se fue, pero lo cierto es que en 1921 él dejó el pastorado de la iglesia. Esta iglesia durante esa misión se movió como una iglesia evangélica central. Decía iglesia, por eso ustedes han fijado que antes allá afuera decía iglesia evangélica central, y los boletines así lo ponían también, iglesia evangélica central, primera iglesia presbiteriana. Pero la idea es que también desde aquí se manejó toda la misión a nivel república. Las iglesias, las denominaciones van creciendo. Entonces, ¿cómo comienzan las denominaciones? Con una misión. Cuando esa misión crece, hacen una iglesia, y esa iglesia se llama iglesia central, porque esa iglesia sustituye las veces de una asamblea general, al menos en la iglesia presbiteriana, de una asamblea general, de un sínodo y de un presbiterio. No hay presbiterio, no hay sínodo, no hay asamblea general, todo se maneja desde una iglesia central. Pero en 1929, o 27, perdón, hicieron el presbiterio central ya con las congregaciones de la iglesia central. Para finalizar esta historia, pues el hermano Allison hizo 18 años de ministerio aquí en la iglesia. Tuvo la consolidación de la congregación, dejó una congregación bien establecida, bien organizada, con sus congregaciones, ¿verdad? Un pastor no solo misionero, sino educador, evangelístico, ¿verdad? Y tenía una muy buena organización con el hospital, con los colegios, ¿verdad? Y dijo, bueno, hasta aquí me ayudó Jehová, ¿verdad? Y salió de Guatemala, no muy contento posiblemente, porque él hubiera querido hacer más, y el terremoto lo afectó mucho. Pero los hermanos de esa época, en agradecimiento a él, y con esto voy a terminar esta etapa, le construyeron una placa de bronce que pusieron en la casa pastoral, que estaba a la par del templo, en el lugar donde estaba ahorita las oficinas, ¿verdad? Dice W. Allison. Y fíjense que yo traté de analizar qué quería decir esa placa realmente, porque tiene 18 estrellas de cada lado y al centro. Entonces yo, bueno, las 18 años, y fui a ver el periodo pastoral que está en la Galería Pastores del hermano Guillermo, y veo que cabal fueron de 1903 a 1921, fueron 18 años de ministerio en la iglesia, y esas estrellas seguramente se refieren a su ministerio.